Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, usted que me va a estar escuchando hasta allá en la comodidad de su hogar o donde esté, ¿verdad? En el trabajo o en su automóvil. Te saluda el pastor Eric García desde aquí de Nicaragua, de Iglesia de Cristo Getsemaní, bajo la cobertura de Ministerios Ebenecer. Y quisiera ir compartiendo con ustedes algunos temas. Hemos tenido algunos días que no hemos estado sacando estos temas, nos hemos estado ocupando más en cuestiones meramente de la iglesia, pero también Dios ha puesto muy fuertemente en el corazón que estemos también transmitiendo y bueno, también es un deseo apostólico, ¿verdad? Que estemos utilizando las redes para la propagación de la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera orar para poder entrar en lo que tenemos que enseñar, ¿verdad? En este día. Y vamos a hacer una breve oración. Ore por mí y que Dios sea ministrando nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitamente gracias por este momento, Señor, que nos has regalado, Señor amado, de poder transmitir a través de estos medios, Señor amado, que los estamos utilizando para la propagación de tu palabra, Señor. Sabemos que hay mucho pueblo, Señor amado, que está en sus hogares, en sus trabajos, ahí en donde estén, Señor amado, necesitados de una palabra, Señor amado, Padre Celestial, para ser, Dios mío, alimentados, catartizados. Señor, quizás alguien necesita una palabra de consuelo en este momento, Señor. Yo te ruego que nos uses conforme a tu misericordia, Señor, que nos envíes una palabra, Señor amado, bajo una unción apostólica, evangelística, profética, Señor, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, que seas auxiliándonos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Vamos a abrir las escrituras. Créame que para poder comenzar una serie de temas que Dios ha puesto en mi corazón, no ha sido tan fácil realmente, porque hemos tenido un poco de batallas, de luchas muy fuertes, y además de eso también un poco de tristeza, ¿verdad? Dentro del corazón, quizás un poco de dolor por la situación que hemos estado viendo. Ya le voy a explicar porque usted no se preocupe. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, versión Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y notemos bien eso último, porque el tiempo está cerca. Sin duda alguna, hermano, el tiempo en que nosotros estamos viviendo es un tiempo hermosísimo. Definitivamente es un tiempo hermoso. Pero también no negamos que es un tiempo de mucha tristeza y de mucho dolor. Y no estoy hablando precisamente por las enfermedades o por las cosas que están pasando alrededor del mundo, que definitivamente son cuestiones serias, que las vamos a ir abordando poco a poco en el transcurso que vayamos enseñando esta serie de temas, que primero Dios así sea. Sino porque por un lado nos da alegría definitivamente, porque estamos viendo de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, de que nuestro episunagón, que con nuestro Dios es pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Y espero en el nombre de Jesús que los que me están escuchando al otro lado de estas pantallas puedan realmente estar de acuerdo conmigo, que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y muy pronto nos reuniremos con Él en el reino de los cielos. Pero la vez les decía que un poco de tristeza y dolor al ver de que cuanto más se acerca el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo mucho más un endurecimiento en el corazón de las personas, un endurecimiento tal que cuando les vamos a predicar, yo sé que muchos de los que me van a escuchar tal vez son líderes, pastores, tal vez son líderes de evangelismo y han ido a tocar las puertas de las casas y se han dado cuenta de la dureza del corazón que ahora la gente está teniendo. Da tristeza que nuestra propia familia en Cristo Jesús o nuestra propia familia sanguínea no quiera buscar
del Señor. Es realmente triste. Por eso le decía de que esto está como agridulce, ¿verdad? Dulce porque el Señor Jesucristo sabemos que viene pronto y nos vamos con Él. Y a la vez agrio, triste, porque vemos esta dureza en el corazón de los hombres, vemos esta dureza para recibir el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas maravillosas de hablar definitivamente es de los tiempos. Hablar de los tiempos en la Biblia es fascinante. Y como dicen los apóstoles, en parte nosotros predicamos, pero también en parte profetizamos. Y déjame decirte que en parte yo quiero predicar este día, pero también quiero profetizar, porque vamos a ver algunas cuestiones proféticas. Tal vez no lo vamos a ver todo, porque el objetivo de este tiempo que vamos a estar tomando es hacerle ver a usted que me está escuchando y que ya tiene a Cristo Jesús, hacerle ver una vez más de que Cristo viene. Cristo definitivamente viene pronto. Y aquel que me está viendo y que se ha alejado o que está ya a punto de alejarse, déjeme decirle de que no sigas corriendo en vano tu carrera, o regrésate, pregunta, como lo dice en el Antiguo Testamento, ve, ponte en los caminos y pregunta cuál es la senda antigua y regrésate, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Es triste saber que las estadísticas de este último tiempo es el 20% de la iglesia, hermano, no se está congregando, y el otro montón de por ciento no está congregándose. Dejaron de congregarse porque seguramente cerraron las iglesias en donde estabas congregándote y no regresaste. Y ahora te has quedado viendo las prédicas, oyendo alabanzas a través de las redes, a través del internet, y está bien. Yo quiero utilizar este medio precisamente para ese bien, para llegar a tu corazón, para llegar a tu vida, a lo íntimo de tu hogar y poderte decir: Cristo te ama, regrésate. Porque eso es lo que necesitas. Está bien que estés utilizando la red y que nos estés escuchando a miles de predicadores llevar un mensaje de paz, llevar un mensaje de consuelo a tu hogar, pero también queremos llevar un mensaje de reconciliación, también queremos llevar un mensaje de recuperación, que en este año tú vuelvas, recuperes quizás lo que has perdido. Entonces, miremos otro versículo de la Escritura que nos habla acerca de esto. Muy importante, por cierto, Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32, Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32, y dice la versión Reina Valera actualizada de la siguiente manera: de los hijos de Isaacar, 200, y mire cómo lo dice esta versión, expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuya órdenes seguían todos sus hermanos. Nótese bien qué impresionante este texto realmente. El texto que acabamos de leer dice: bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Pero ¿cómo sabemos que el tiempo está cerca? Vemos en la tribu de Israel que una de esas tribus dice que eran expertos en entender los tiempos. Y de que a la vez de que eran expertos en entender los tiempos, ellos sabían lo que debía de hacer Israel. Y yo creo que la iglesia de este último tiempo, eso es lo que tiene que estar haciendo. No solamente entender el tiempo en el que está, sino que además debería de saber qué hacer, porque el tiempo realmente se nos ha llegado, el tiempo realmente se nos ha acercado. Entonces yo quisiera platicar con ustedes brevemente un tema que Dios ha puesto, o una serie de temas que Dios ha puesto en mi corazón transmitir por estos medios, y le he titulado Conociendo los tiempos de su venida. Conociendo los tiempos de su venida, porque realmente la iglesia
tiene que aprender a conocer, tiene que conocer tu tiempo. Iglesia, tú tienes que conocer tu tiempo. Son tiempos hermosos, son tiempos gloriosos, son tiempos de grande misericordia, pero a la vez también es tiempo de mucho dolor, de mucha tristeza, de ver de que hay muchos que no entienden los tiempos, que no entienden los tiempos en los que estamos y no se quieren volver a su Dios, no se quieren volver a su Salvador. Entonces, miremos un versículo de la Biblia en donde yo quiero comenzar esta serie de temas. Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, 3, versión Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Si usted nota, los discípulos estaban interesados en conocer cuál era el tiempo en el que iban a ocurrir ciertas cosas o acontecimientos que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Yo creo que si nos consideramos discípulos del Señor, deberíamos de también estar cerca de nuestro Señor, de nuestro Maestro, también preguntándole a sus pies cuándo sucederán estas cosas, y que nos dé en el nombre de Jesús a entender esas señales de su venida y de la consumación de los siglos. Entonces, la pregunta clave que los discípulos le hicieron a Jesús fue: ¿cuál será la señal de su venida? ¿Cuál será la señal de su venida? Estas señales nosotros las podemos ver. Es más, mira, yo quiero decirte esto con toda sinceridad. Yo creo que nosotros definitivamente la Biblia fue escrita para que nosotros no nos perdiéramos. El que se pierde en este último tiempo realmente es porque, mire, ya es porque en su corazón definitivamente ya no quiere saber nada del Señor. Es porque él mismo quiere perderse. Porque estamos viviendo tiempos, hermano, gloriosos realmente. Estamos viviendo tiempos maravillosos. Nunca habíamos visto lo que está sucediendo. Y la Biblia, como una brújula, como un GPS de parte de Dios, nos está enseñando a través de todo el canon bíblico. Están regadas esas señales que se pueden ir, hermano, entresacando de la palabra del Señor y viendo realmente que los tiempos de su venida se han acercado, que los tiempos de la venida del Señor Jesucristo a las nubes para levantar a su iglesia y para tener ese episinagoge que hemos estado esperando hace más de 2000 años, los que creemos en Cristo Jesús, va a ocurrir pronto. Entonces, la pregunta clave es: ¿cuál será la señal de su venida? Cuando nosotros vemos en la Biblia, observamos y hemos aprendido de que las señales se mueven en torno a 7 escenarios. Unos años atrás solo enseñábamos 6 escenarios, pero en realidad hemos venido viendo de que hay 7 escenarios, incluido el de la familia. Entonces está el escenario cielo, el escenario mundo, el escenario tierra, el escenario Israel, el escenario Babilonia, el escenario iglesia y el escenario escatológico familia, que es el que hemos estado estudiando en estos últimos días, en estos últimos meses. Entonces, en esos escenarios nos sirven a nosotros para ir viendo en cada escenario las señales que estaban profetizadas en la Biblia que sucederían en este último tiempo. Y sin duda alguna, déjame decirte que cada uno de esos escenarios nos ha venido abriendo más realmente el apetito por seguir estudiando la palabra del Señor, y más aún nos ha alentado porque nos han venido confirmando que el Señor Jesucristo definitivamente está a la puerta. Y no me canso de decir que nuestro Señor viene pronto. Nuestro Señor sin duda alguna viene pronto. Entonces, en estos escenarios no pretendo estudiar cada escenario, sino más bien pretendo que miremos las señales
porque hay escenarios escatológicos que se entrelazan unos con otros, señales que se entrelazan unas con otras, sino más bien pretendo que vayamos viendo dónde están estas señales, cuáles son realmente estas señales. Y no vamos a hablar tanto de las señales que son evidentes, ¿verdad? No vamos a hablar tanto de las señales que son evidentes. Por ejemplo, una señal evidente es que en los postreros días habrían pestes. Eso lo dice la Biblia. Habrían pestes. Pues estamos viendo eso. Estamos viendo eso, casi año y medio ya de una pandemia que incontrolable, imparable, que a pesar de la vacuna, a pesar de esto, no lo han podido controlar. Se están infectando, países que están entrando en caos a esta altura. Imagínese usted, ya de año y medio. Aparte de, hermano, otra famosa enfermedad, el hongo negro, y muchas otras enfermedades que no las hemos tomado en cuenta o ya nos hemos acostumbrado tanto a ellas, que no las hemos tomado en cuenta, pero que están matando más personas que este famoso virus que pues anda por ahí hace año y medio. Entonces, cuando vemos nosotros en la Biblia, vemos, por ejemplo, que deberíamos de estudiar las señales de Mateo 24. Por ejemplo, deberíamos de estudiar el espejo de los tiempos de Noé, porque la Biblia dice que sería como en los tiempos de Noé. Deberíamos también estudiar como señal el carácter de los hombres, ¿sí? Recuerde recuerde lo que le dijo Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos habrían hombres que tendrían ciertas características. Deberíamos también de estudiar la apostasía, porque la apostasía se tendría que presentar o amplificar más antes de la venida del Señor Jesucristo. También deberíamos de ver la carencia del amor, que es una señal que se encuentra en Mateo 24, pero que también la vemos en Apocalipsis capítulo 2 en la iglesia de Éfeso, y tendríamos que estudiarla, tendríamos que seguir, porque yo sé que se ha venido estudiando y se ha venido predicando y enseñando estos temas, pero deberíamos de seguir espigando entre estos temas, porque seguramente el Espíritu Santo nos va a revelar algo interesantísimo. Yo estoy seguro de eso, porque sabemos cómo es nuestro Señor Jesucristo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que nunca las habíamos visto. Algunas versiones dice inaccesibles para la mente humana, pero para la mente que tiene a Cristo son accesibles, y el Señor nos las quiere mostrar para que nosotros estemos preparados en este último tiempo. Deberíamos también de estudiar la carencia de la fe. Recordemos que Lucas dice: ¿hallará fe el Señor cuando venga en su reino? También deberíamos de estudiar la insensibilidad espiritual que está teniendo en este último tiempo la iglesia. Esto es importantísimo. Cuando lleguemos a esto, vamos a ver algunas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Esa insensibilidad espiritual, no solo afuera, porque afuera lógicamente usted sabe que el que no ha conocido a Cristo, su espíritu está muerto, y el impío que ha conocido a Cristo Jesús y que se ha vuelto hacia atrás, pues definitivamente tiene su alma totalmente afectada. No solamente su espíritu es moribundo, sino que también tiene su alma afectada, y entonces hay una insensibilidad espiritual. Pero lo que más preocupa es como dentro de la misma iglesia hay una insensibilidad espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Una insensibilidad espiritual es no permanecer llenos del Espíritu Santo, una constante llenura del Espíritu Santo, y este es un problema serio. Definitivamente. Otra de las cosas es el aumento desmedido de la iniquidad, el aumento desmedido de la maldad, de la iniquidad. También es otra señal, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero vamos a verlos en diferentes ángulos, porque el misterio de la iniquidad, cómo la iniquidad opera y cómo la iniquidad está afectando no solamente a las personas de afuera, sino cómo está infectando la iglesia en este último tiempo. La persecución de la iglesia, porque si ciertamente hemos tenido una persecución de la iglesia, no creamos que este virus vino solo
por venir, aparte de ser autorizado, de darle autorización al Señor Jesús para que viniese a la tierra a golpear al mundo, también esto lo ha utilizado Satanás para cerrar iglesias, para contrarrestar la predicación de la palabra del Señor, etcétera, ¿no? Ya hemos escuchado en la noticia pastores que han sido encarcelados por desobedecer las reglas, y no estoy diciendo que seamos desobedientes, pero yo también me pongo en los zapatos de estos predicadores que quieren predicar la palabra del Señor y que lo quieren hacer con libertad, que es un derecho, que ojo, muy pronto ese derecho va a ser quitado, muy pronto ese derecho va a ser quitado, porque lo vamos a ver también, porque la iglesia va a ser perseguida. Se lo dejo nada más ahí para que usted lo mire, por qué la iglesia, para que usted lo comience a investigar, por qué la iglesia está siendo perseguida en este último tiempo. Bueno, hablemos del homosexualismo, hablemos del LGTB más. Ya las iglesias ya no van a poder predicar en contra de eso. Ya no vamos a poder decir en los púlpitos ni en las calles ni libremente que el homosexualismo no es una enfermedad, sino es un demonio dentro de los hombres y de las mujeres. Y por eso van a cerrar iglesias. No digamos otras cosas, pero de aquí va a venir la persecución de la iglesia, de todos estos movimientos que están queriendo entrar a la fuerza, que no tienen ni quizás muchos de ellos siendo utilizados por el enemigo, que no tienen ni idea de lo que están haciendo y a quién se están enfrentando, que al final de los tiempos le va a pasar lo mismo que, hermano, le pasó a Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Y están persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Otra de las cosas es la iglesia emergente, y de eso vamos a estar hablando. Ya se ha hablado, pero vamos a estar hablando un poco más. Otra de las cosas es la manifestación del hombre de iniquidad, que usted sabe que la Biblia dice que el hombre de iniquidad se manifestaría en el último tiempo, antes de la venida del Señor Jesucristo. Las iglesias del Apocalipsis, que las tendríamos que analizar una a una, aunque se han estudiado, gracias a Dios, en nuestro ministerio, la abundancia de palabra por parte de los ministros que están utilizando las redes, por parte de mi apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Palabra tras palabras riquísimas en cuestiones espirituales y en ministraciones para el alma. Pero vamos a estar también tocando algunas cosas de esto. Luego, la gran ramera. Por último, la gran ramera babilónica. La gran ramera babilónica que se está presentando en este último tiempo, hoy más que nunca, a través de la religión popular que ya conocemos, que no es ni necesario decir su nombre porque ya todos sabemos cuál es, cómo está ella moviendo las piezas del tablero de ajedrez para que de allí también venga la persecución de la iglesia, porque ellos van a perseguir a los verdaderos cristianos. Vamos a ponerle de esta forma, va a volver otra tipo inquisición, un tiempo de persecución a aquellos herejes, entre comillas, que supuestamente que son herejes, porque ellos van a querer formar la religión mundial, y que ya están puestas las bases, ya están puestas las columnas, ya solo es seguir con el edificio, porque muchos lastimosamente pues ya se vendieron tras la ramera, porque recuerde de que ellos se venden. Sí, dice la Biblia que muchos se prostituyeron tras la ramera, vendiendo sus almas, porque ellos son mercaderes de alma, dice la palabra del Señor. Entonces, si lo vemos de este punto de vista, todas estas cosas las tendríamos que estudiar detalle a detalle. Yo solo quiero dar únicamente una pequeña introducción a las señales de Mateo. Las señales de Mateo 24. Porque recordemos que estas señales también están en Lucas, pero Lucas fueron las señales para Israel, para la historia, pero Mateo son las señales proféticas. Lucas fue para las señales históricas que se cumplieron, ya profecías cumplidas, pero Mateo está hablando de una profecía que se va a cumplir al final de los tiempos, Entonces, vimos introduciéndonos en las profecías a Mateo capítulo 24, vimos que la Biblia, que los discípulos le preguntaron a su maestro, le preguntaron a Jesús, que es la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo: dinos, o en otras palabras, enséñanos cuándo serán estas cosas, cuáles serán esas señales
para estar apercibidos, para saber de que ya viene, aunque no sepamos el día ni la hora, aunque yo soy de los que creo que el Señor en último momento le va a revelar a sus siervos el momento en que van a ser arrebatados, al igual como lo hizo con Enoc, al igual como lo hizo con Elías. Hermano, vamos a ser preparados, equipados. Pero también debemos de entender las señales. ¿Para qué? Para que igual como los de la tribu de Isaacar sepamos lo que debemos de hacer. Porque yo le voy a decir, amada iglesia, yo le voy a decir esto con todo el dolor de mi corazón y con sinceridad, pero es que no estamos haciendo las cosas bien. Y nótese bien que dije no estamos, porque hay muchas cosas que hemos dejado a un lado, que no sabemos ni siquiera cómo hacer, qué hacer definitivamente. Muchos simple y sencillamente estamos viviendo un tiempo de religiosidad, haciendo lo que siempre hemos hecho, y este tiempo no es para seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Este tiempo es para que realmente estemos preparándonos mucho más, y en el transcurso de esta serie de temas vamos a ir analizando esto con testimonios y todo de lo que está sucediendo. Entonces, previo a esto, una de las señales que Jesús dijo que iban a venir era el engaño. Número uno, entonces, el engaño. Miremoslo cómo lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 4. Mateo capítulo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hoy más que nunca estamos viviendo un repunte del engaño como nunca. Hoy más que nunca estamos viviendo un repunte del engaño más que nunca. La falta de conocimiento bíblico, hermano, añadido a esto, una desinformación total por personas inescrupulosas que usan las redes para estar metiendo un montón de noticias falsas, mensajes falsos, enseñanzas erróneas. Es que las redes definitivamente son un medio tanto destructivo como benéfico para la iglesia. Benéfico porque si yo soy de los que me gusta seleccionar lo que yo miro y lo que yo oigo, ¿sí?, pues definitivamente voy a salir edificado. Pero maléfico, porque si yo le doy like a todo lo que escucho en las redes sociales, pues automáticamente le estoy diciendo yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, aunque lo que estén diciendo esté lejos del contexto bíblico, o sea un error o sea un engaño. Entonces, esta desinformación, esta falta de conocimiento y la indiferencia que está teniendo la iglesia en este último tiempo, o que están teniendo los hombres en este último tiempo, esa indiferencia de no leer la Biblia, de no estudiar la palabra del Señor, cuando estamos en la era de la información, cuando podemos fácilmente irnos a bajar, qué sé yo, un libro, diccionario que nos ayude, concordancia que nos ayude de manera gratuita, que nos ayude al estudio de la palabra del Señor. Pero veo que cuanto más, ese es un punto muy importante, cuanto más información hay, menos la estamos nosotros utilizando, menos la estamos estudiando. Entonces esto realmente es un terreno perfecto, ¿sí? Es un terreno perfecto, es un almácigo perfecto para que Satanás, hermano, definitivamente siembre el engaño en la humanidad. Y es lo que estamos viendo, es definitivamente lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo se puede reflejar ese engaño? Miremoslo por lo menos en 6 cosas que le voy a poner. Quizás hay más, pero le voy a poner 6 cosas. Número 1, el engaño de los falsos cristos. Número 1, el engaño de los falsos cristos. Hace poco anduvo en las redes, hermano, viral de que había un nuevo Mesías en Israel. Y aunque sabemos que en parte era falso, ¿sí?, siempre de esta misma gente inescrupulosa, ¿sí?, sabemos que en parte era falso.
pero es una señal de que el enemigo está lanzando ya, no ya, porque hace algunos meses atrás le enseñaba a la iglesia acerca de los falsos cristos, y por lo menos encontrábamos unos 100 y pico de personajes que se han hecho pasar por Cristo, hermano, aún en nuestra era, mujer que dice que ya Jesús Jesús no era hombre, Jesús es una mujer, ¿verdad? No sé si usted lo ha visto, es una secta de precisamente aquella secta que lideraba aquel hombre que tenía el 666, ¿verdad? Ahora resulta que Cristo no era hombre, sino que Cristo es mujer. Imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Entonces el engaño de los falsos cristos. Ahora, ¿por qué se revelan estas señales? ¿Nos afecta a nosotros los cristianos? No, de ninguna manera. Nosotros sabemos quién es Jesucristo, pero lastimosamente hay mucha gente que no. Y gracias por estas señales, porque nos enseñan que estamos viviendo realmente el último tiempo, y que el Señor Jesucristo, vuelvo, repito, recalco, reafirmo que viene pronto. Luego tenemos el engaño de los falsos ministros. Este es otro punto, hermano. Es que realmente esto es bien intenso. No voy a decir profundo, porque no quiero llevarlo a profundidades definitivamente, sino a la sencillez en que nos dé el Espíritu Santo, pero es bastante extenso. Porque cuando hablamos acerca de los falsos ministros, estamos hablando de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos maestros, incluso falsos pastores y falsos evangelistas, que en este último tiempo están viniendo y con su falsedad están definitivamente arruinando el cuerpo de Cristo Jesús. Quizás algunos de ellos, y voy a ser claro con esto, y cuando lo vayamos estudiando poco a poco, lo voy a volver a enfatizar. Quizás algunos de ellos no es que sean falsos o que no hayan sido llamados, ¿sí? Pero cuando uno no está en el orden en el que el Señor quiere que nosotros estemos, va a venir un espíritu de engaño y nos podemos entonces volver falsos, ¿sí? En vez de volvernos ministros genuinos, ordenados por Cristo Jesús y por autoridades incluso terrenales, definitivamente nos volvemos falsos al no operar el espíritu de verdad, que sería el espíritu de la palabra del Señor verdadera, sino que es al operar espíritus de falsedad. Luego tenemos el engaño de la serpiente, que Pablo muy claramente se lo dijo a la iglesia, que él estaba, ¿cómo le pudiera decir yo? Él estaba triste, ¿verdad? Tenía una tristeza en su corazón, porque sabía que la serpiente podía engañarlos igual que engañó a Adán y Eva. Luego podríamos estudiar el engaño de las falsas doctrinas, que eso es el pan diario de muchas personas que no atienden al llamado de ministros, de no ver cualquier cosa, sino seleccionar las cosas que nosotros vemos, ¿sí? Es como cuando no seleccionamos nuestra comida. Si nosotros comemos de todo, pues tarde o temprano vamos a parecernos a lo que comemos, vamos a estar un poquito subidos de peso, porque no cuidamos nuestra dieta. Y eso es lo que sucede en las redes sociales. Lo que tú estás haciendo, escuchándome en este momento, o escuchando otro predicador, o escuchando X ministerio, lo que estás haciendo es que te estás alimentando. Esto está entrando en tu vida a través de tus oídos, a través de tus ojos. Está entrando, y entonces lo que va a entrar en tu vida, que es una dieta espiritual, te puede llevar a que tú seas lo que tú estás comiendo, amado hermano. Entonces el engaño de las falsas doctrinas, mire, esto de las falsas doctrinas es un poco serio. Tal vez no voy a poder avanzar más, ¿verdad? Porque no quiero hacer tan lejos este video, pero el engaño de las falsas doctrinas es tan serio que nosotros, por ejemplo, acá donde estamos, en municipio donde estamos,
Nos han atacado mucho acerca de que no, que somos herejes, que tenemos falsa doctrina, que esto, que lo otro, porque simple y sencillamente porque nosotros estamos haciendo las cosas diferente a como las han venido haciendo ellos tradicionalmente. Lo que no entendemos muchas veces es que el Señor actúa de distintas maneras, pero siempre y cuando la palabra de Dios esté confirmada por las Escrituras y se esté aplicando de la manera correcta, se esté predicando de la manera correcta, hermano, entonces no puedo yo decir que es una falsa doctrina. Pero es una falsa doctrina porque no cantamos los cantos que ellos cantan, aunque sí se cantan de vez en cuando algunos coritos, pero es una falsa doctrina. Pero ¿a qué viene supuestamente la falsa doctrina? Que la falta de conocimiento que se tiene del tema de la alabanza, del tema de la adoración, les hace hablar de esta forma. Y no solamente hablar de esta forma, sino que caer en un error. ¿Sí? Anoche estábamos invitados en un culto de acción de gracia. Estuvimos ahí de invitados, una familia que amamos mucho en nuestro corazón de hace muchos años, amigos, hermanos en Cristo. Y oía decir a una hermanita que estaba dirigiendo el servicio que se estaba llevando a cabo, dijo con estas palabras: nosotros aquí cantamos los coritos viejitos, que esos son los mejores, porque esos cantos nuevos que están saliendo hoy ni se les entiende lo que dice. Imagínense qué ignorancia realmente la que hay hoy en día. Imaginémonos ahora con cuestiones tan delicadas como es la doctrina. ¿A cuántos pastores yo no he oído decir: es que yo lo que pasa es que yo no me meto con doctrina, porque meterse con doctrina es meterse a pleitos, o meterse con doctrina es un área muy difícil, etcétera? Pero en realidad la iglesia tiene que ser adoctrinada. La doctrina es la forma de vida de la iglesia. ¿Cómo en una iglesia entonces se va a manejar sin doctrina? El problema es que se manejan iglesias, y lo vamos a ahondar un poquito más esto cuando veamos este punto, pero la verdad es que lo que estamos viendo es iglesias que tienen unas costumbres, pero que son de hombre, que no son bíblicas. Sí, serán sanas algunas de ellas, claro, pueden ser sanas algunas de ellas, pero en realidad muchas de ellas son dañinas, como los fariseos, que ellos querían que Jesús se apegara a las costumbres judías, a las costumbres que ellos tenían, los ancianos, los fariseos y los escribas. Y Jesús mismo vino a poner un parámetro del reino de los cielos, y eso debemos de entenderlo, sí, en cuanto a esto. Luego tenemos el engaño del materialismo. Recuerde la Biblia que habla acerca del engaño de las riquezas, y el engaño del materialismo hoy en día está siendo utilizado por el enemigo para desviar iglesias completas. Luego tenemos el engaño de la mente. Esto es muy importante, el engaño de la mente, porque ya estamos hablando a nivel personal, ¿sí? Ya no estamos hablando a nivel de iglesia, a nivel de cuerpo de Cristo, a nivel mundo, sino que estamos hablando a nivel personal. ¿Cómo está tu mente? La Biblia nos habla acerca de cambiar nuestra manera de pensar, de transformarnos en nuestros pensamientos, en nuestra mente, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema es que en este último tiempo hay mucha enfermedad del alma que precisamente toca directamente la mente, y la mente nos juega un juego muy sucio. Recuerdo cuando nos enseñaron en administración, llevábamos un área de psicología, y recuerdo cómo nos hablaban acerca de cómo juega la mente, los juegos de la mente. Y nos ponían a leer muchos libros acerca de muchas cosas motivacionales, o cómo la mente actúa, etcétera. Y recordemos que la mente es el campo de batalla más grande y más difícil de vencer, porque es la parte del alma que tenemos que aprender a conquistar. Entonces eso también lo vamos a estar viendo. Quiero concluir con algunos versículos de la Escritura. Me quiero ir a Mateo capítulo 24, verso 24. Mateo capítulo 24, verso 24. Recuerde que estamos apenas estamos introduciéndonos a las profecías de Mateo 24, en este tema que yo le he titulado Conociendo los tiempos de su venida.
Reina Valera 60 dice: porque se levantarán falsos cristos, hablando del engaño, hablando de los falsos cristos, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pero a mí lo que más me impacta no es tanto que se levanten, porque sabemos que el espíritu del anticristo y el espíritu de error ha operado desde que Jesús resucitó para en adelante, e incluso de mucho más antes. Sabemos que Él ha operado. Pero lo que más me llama la atención y lo más delicado es que dice que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a muchos. Y dice: y si fuere posible, aún a los escogidos. Nótese bien eso, qué impresionante. Aún a los escogidos. Entonces nos damos cuenta de que no solamente es que van a venir y que a través de eso lo vamos a conocer, es más delicado aún de lo que nosotros pensamos. Y lo que me da más tristeza es que nosotros estamos agarrando las cosas con naturaleza. Cada vez que va pasando el tiempo, mientras más va pasando el tiempo, vamos tomando las cosas naturales, como que fueran naturales. Se levanta el movimiento homosexualista hace muchos años y todos los pastores hablaban en contra y los predicadores hablaban en contra y le enseñaban a la iglesia. Pero ahora mientras más pasa el tiempo, lo vamos tomando normal, lo vamos tomando común, de tal manera que la iglesia está perdiendo su identidad y está perdiendo todo aquel valor que tenía en Cristo Jesús hace muchos años. Estamos perdiendo el diseño original de la iglesia. Entonces nótese bien que esto es preocupante, porque vienen con grandes señales y prodigios. Ahora, fíjese que cuando habla de grandes señales, habla de una palabra griega, que yo le he puesto aquí las dos palabras, porque grandes es mega, y la palabra señales, que es la palabra Simeón, Semeón, que es la que aparece aquí, Semeón. El numeral G4592 lo que quiere decir es mega milagros. Mega milagros. Si no es un milagro pequeño, son mega milagros, son grandes milagros, grandes señales. Ahora, ¿cuál es lo preocupante? Lo preocupante es que muchas personas van detrás de las señales. Cuando la Biblia dice que las señales nos debían de seguir a nosotros ahora vamos siguiendo las señales. ¿Sí? Vamos siguiendo las señales. De tal manera que si hay una profecía o si hay una sanidad o si hay algún milagro dentro de la iglesia X, lo vemos como algo fenomenal y realmente es algo maravilloso que Dios haga una obra. Pero debemos de conocer el trasfondo. Debemos de conocer a quién está realmente haciendo eso. Porque imagínese que venga alguien que diga: yo soy el Mesías en este último tiempo, y tu familiar se murió y llega a tu casa y ¿quién es usted? Yo soy el Mesías. No, pues si el Mesías yo ya me lo han predicado muchos años, sí, pero yo soy ahora. Y llega y resucita a tu muerto. ¿Qué creerías tú? ¿Qué creerías tú? Definitivamente muchos van a creer que ese es el Mesías y se van a ir tras de él, no importando a dónde los dirija. Teniendo 66 libros, miles de versículos, millones de letras que nos han enseñado que esto iba a suceder en los últimos tiempos. Ahora, dice que grandes prodigios, porque no solo son grandes señales, sino que también grandes prodigios. Y esa palabra prodigio, vuelvo y pongo mega antes de la palabra prodigio, que en el griego sería tera. La palabra prodigio del numeral griego 59, y lo que quiere decir es algo extraño que hace que el espectador se maraville. Algo extraño que hace que el espectador se maraville. Consejo pastoral: no sigas las señales, que las señales te sigan a ti. Consejo pastoral: no mires lo que hacen los hombres de milagroso, mira su forma de caminar, mira los frutos que da, porque la Biblia no dice que los vamos a conocer por las señales. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Así que aprendamos en el nombre de Cristo Jesús a ver los frutos de las personas que están al frente nuestro liderando, a ver los frutos de aquellas personas que se dicen ser X
personas, apóstoles, profetas, grandes ministros de Cristo Jesús, veamos su caminar, veamos su fruto, veamos lo que yo sé que somos. Tenemos pies de barro, somos hombres de carne y hueso, sensibles, y que podemos fallar, pero yo estoy seguro que un verdadero ministro de Cristo Jesús va a dar frutos verdaderos, genuinos, porque él se va a estar pegado a la vid verdadera. Entonces, esto es delicado. Volviendo a este versículo, esto es delicadísimo y no lo podemos ver natural. No lo podemos ver con una insensibilidad espiritual. No lo podemos seguir viendo con una carencia de conocimiento. No lo podemos seguir viendo así. No podemos seguirnos tragando todo lo que nos dicen en las redes sociales y seguirle dando like, el corazoncito, etcétera, en las redes sociales. No podemos seguir apoyando a través de esto a personas inescrupulosas que le están haciendo daño a la iglesia. Y tú me podrás decir, pastor, pero entonces ¿cómo hago? Pues entonces discierne lo que vas a ver, escucha la voz del Espíritu. ¿Cómo atraer la voz del Espíritu? Pues oración, a través de una vida de oración. Vas a traer la vida del Espíritu a ti, te va a decir esto no está bien o esto está mal. O cuando veamos un tema de mucha delicadeza e importancia, investigarlos y preguntarles a tus pastores, preguntarles a los ministros que tal vez tengan un conocimiento más alto que te puedan ayudar en este caso. Pero no nos quedemos con cualquier basura que nos están lanzando a nuestras vidas espirituales, porque no somos un depósito para basura, somos el cuerpo, el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos anhela, Él es el que quiere estar en nosotros. Veamos un par de versículos últimos y aquí termino. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, versión Las Américas dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Nótese bien eso. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. Aquí no estamos hablando ya de falsos cristos, y no estamos hablando solamente de falsos profetas. Que por cierto, que hermano, ahora hay un montón de falsos profetas caminando dentro de las iglesias diciendo así dice el Señor. Y así dice el Señor con un pensamiento del alma, con un sentimiento del alma, emocional, no espiritual. Ahora viene y dice falsos maestros, los cuales, o sea, no vendrán así libremente, sino que los cuales encubiertamente introducirán herejías destructivas. Herejías destructivas. Y yo le voy a decir algo importantísimo. Tanto el legalismo como el liberalismo son herejías destructivas que Satanás metió a través de maestros. Porque es impresionante ver a los legalistas seguir contrastando, seguir en contra de la iglesia. La Biblia dice que una casa dividida no prospera. Y todos estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero porque hay ciertas cuestiones que unos las conocemos y otros en parte las conocen y otros las desconocen totalmente, entonces lo que desconocemos tendemos nosotros a verlo como malo. Pero deberíamos de estudiar realmente la palabra del Señor para no seguir introduciendo, ser utilizados por Satanás y seguir introduciendo herejías en el pueblo del Señor. En el pueblo del Señor, dice, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y rápidamente quiero irme a este otro versículo, 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Usted lo voy a leer en la versión NTV, traducción viviente, y dice: ahora bien, el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo, al que deberíamos de tener en nuestras casas, en nuestro templo, nos dice claramente que en los últimos tiempos, en los escatos tiempos,
algunos se apartarán de la fe verdadera. Con razón Pablo decía que nos examinemos para ver si estamos en la fe. Porque yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer como ministros, como líderes, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, responsables con nuestra vida espiritual, de tal manera que deberíamos de revisarnos, examinarnos constantemente para ver si estamos realmente en la fe. Porque una de las características o una de las señales de este último tiempo precisamente es la carencia de fe que tienen los hombres hacia Dios. Es impresionante que nosotros preguntemos a la gente si realmente tiene fe, y usted se va a dar cuenta a través de una encuesta que hay muchos que están dentro de las iglesias pero no creen realmente en Dios, no creen realmente en el que nos llamó. Ahora veamos lo que sigue diciendo. Seguirán, como se apartaron de la verdadera fe, automáticamente una apostasía que puede ser reversible, claro está, si nos arrepentimos a tiempo, si nos volvemos a tiempo, puede ser reversible, como la de Pedro. La falta de fe, la carencia de la fe verdadera va a estar seguida por espíritus de engaño. Espíritus de engaño, nótese bien eso. A mí me impresiona esto, porque espíritus de engaño, si yo te voy a decir algo, nosotros somos receptores. El Señor a nosotros nos ha hecho receptores. El cuerpo, el ser humano fue hecho para que more un espíritu dentro de él. No solamente el espíritu del hombre, el espíritu humano, sino more un espíritu de parte de él en nosotros. Pero si el espíritu de parte de él no está en nosotros, que es el Espíritu Santo, por nuestra carencia de fe, porque carecer de fe es entristecer al Espíritu Santo, es contristar al Espíritu Santo. Y una vez que entristecemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a alejar de nosotros. Y alejado de nosotros, pues va a venir otro espíritu. Y este espíritu puede ser un espíritu de engaño. Recuerdo hace algunos años, y hace poco se lo estaba contando a algunos hermanos como testimonio. Hace algunos años estábamos nosotros teniendo un círculo de ayuno y oración con algunos hermanos. Y recuerdo que en el último día de ayuno que teníamos, recuerdo que sentí que algo por detrás vino y me comenzaba a hablar, que le dijera a los hermanos. Pero como con la experiencia de tener uno el Espíritu Santo quien le habla a uno, yo sentí que eso no era lo que yo había experimentado antes. Y le dije: Señor, perdóname, pero es que esto yo no lo siento bien, yo lo siento raro, que me estén hablando por detrás y que me estén queriendo que le diga a la gente cosas que yo estoy seguro que no es tuyo. Y comenzamos a orar más fuerte. Le dije a los hermanos: ayúdenme por favor a orar. Y oramos más fuerte y reprendimos al demonio. Pero nos estaba visitando una persona que no había estado con nosotros en esos ayunos. Y recuerdo que el Espíritu se metió en ella y comenzó a hablarnos las cosas que a mí me estaba diciendo por detrás, que yo las estaba escuchando por detrás. Ese espíritu comenzó a hablarla a través de esta persona, y me di cuenta que el espíritu había entrado en esa persona, y comenzamos a orar, nos fuimos a ministrar a esa persona y fue libre de ese espíritu. Entonces, espíritus engañadores. Y por último, ese mismo versículo dice: enseñanzas que provienen de demonio. Imagínense qué tremendo esto. Y yo le voy a decir una cosa: una de las enseñanzas que proviene de demonio es andar hablando de los demás. ¿Quién te puso a ti de juez? Si me estás escuchando, ministro, siervo del Señor, ¿quién te puso de juez para andar señalando que aquel está mal, que el otro está mal, que aquellos que no se acerquen allí, haciendo tropezar a los demás que están queriendo buscar de Dios? Yo pregunto: ¿quién nos ha puesto a nosotros a juzgar? Y cuando la Biblia habla de juzgar, dice que con la medida con que tú mides, te será medido. Es peligroso realmente esto, pero son muchas veces espíritus engañadores, enseñanzas de demonio que están viniendo a ministrar. Y déjeme decirle que como a Satanás le falta muy poco tiempo, definitivamente
el movimiento que está teniendo Satanás a través de todo su ejército que se trajo cuando la rebelión, que son espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios que están moviéndose en las regiones celestes, en las regiones cosmo, en el mundo, y que están queriendo destruir lo que Jesucristo vino a hacer. Hermano, hoy es el tiempo en que con más fuerza lo están haciendo. Si tuviéramos lentes espirituales, miraríamos no solamente la cantidad de ángeles que están alrededor nuestro queriéndonos defender, pero también miraríamos la cantidad de ejército maligno que está en contra nuestra. Aquí en la iglesia lo hemos experimentado. Yo estoy agradecido con mi apóstol, con mi pastor, porque al venirnos para acá a Nicaragua con mi familia nos dio espada y me dijo claramente, me lo dijo: te van a recibir bien, pero vas a tener luchas y por eso te estoy dando espada, Eric. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque si no fuera por eso, de venir con el respaldo en el orden de Dios, que a eso le agrada, le encanta a Dios, y entonces nos provee de sus armas y nos provee de su espíritu y nos provee de toda clase de bendición para que podamos contrarrestar. Hermano, no sé qué sería de nosotros realmente, hermano. Han venido 4 personas aquí a la iglesia, incluyéndome a mí, que el Espíritu Santo me usa también en ciertas cuestiones. No voy a decir que diario, no voy a decir que soy un profeta, pero he escuchado la voz de Dios como la tendríamos que escuchar todos los ministros de Cristo Jesús. 4 personas, 3 personas y mi persona, que el Señor nos ha revelado de los ataques que hemos estado teniendo dentro de la iglesia. Así que yo te quiero decir que en este último tiempo estamos viviendo tiempos muy delicados. Hermosos, pero delicados, preciosos, pero también tristes, de mucho dolor, porque a los que hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos enamorado de Él, nos da tristeza que la gente está dándole la espalda a Dios. Así que si tú eres uno de los que le diste la espalda a Dios y por alguna razón el Espíritu te llevó a escuchar, a ver este mensaje, quiero hacerte un llamado para que te regreses al Señor. Y si tienes un familiar, tú que me estás escuchando, me estás mirando, tienes un familiar, el que necesita la palabra del Señor, envíale el link, pásalo, para que otros con necesidad lo miren. Dile: mira esto, que te va a ayudar mucho, y ellos se puedan arrepentir. Y si tú me estás viendo, tú que te lo compartieron y te dio interés de verlo, y estás apartado del Señor, o no has querido aceptar a Cristo Jesús, pero el Espíritu te ha estado convenciendo de que vengas a Él porque sabes que es el último tiempo, te voy a hacer una invitación para que aceptes a Cristo Jesús, o para que te reconcilies con Cristo Jesús. Y quisiera orar brevemente contigo y dar por concluido también este tiempo maravilloso que el Señor nos permite. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta la conclusión, Padre, de este tiempo, no del tema, Señor, que has puesto en mi corazón, porque es extenso, Padre, pero sí a este tiempo, Señor, donde, Padre Celestial, hemos hecho un llamado. Y yo te ruego que aquellos que han reconciliado, están aceptándote a ti, Señor, como su Salvador y Señor, Padre amado, les perdone sus pecados, les inscribas en el libro de la vida, Señor, y que ellos reciban, Padre Celestial, el Espíritu que los selle y les dé ese nuevo nacimiento para que ellos no se aparten más de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los que han estado pendientes, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendicen al cuerpo de Cristo, a tu cuerpo, Señor Jesús, porque necesitamos la fortaleza, la revelación, el conocimiento en este último tiempo, Señor, para no perecer, para no caer en el engaño, Señor, en el nombre de Jesús.
Muchísimas gracias. La gloria y la honra es tuya, Padre amado. Bendigo, Señor, a mi cobertura, Señor amado. Bendigo, Señor amado, a los pastores, Señor, de aquí de Nicaragua, que estamos bajo esta cobertura gloriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Y ruego, Señor, te pido el crecimiento espiritual, pero también el crecimiento numérico, Señor amado, en el nombre de Jesús, sabiendo, más aún sabiendo que el tiempo, Señor, está más cerca que nunca, Padre. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Y si eres uno de los que ha aceptado a Cristo Jesús o te has reconciliado, ahí está el número telefónico, también está en las redes YouTube, está también Facebook, para que tú puedas dejarnos tu comentario y estar orando por ti en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. El año que viene creo que voy a